A Carol y a todos ustedes por esperarme, por entenderme que me quedó grande llegar acá y que vergüenza, la verdad que disculpas por el tiempo. Bueno, yo trabajo, como ustedes saben, en la Fundación Carlo Infantil, pertenezco al grupo de la Carlo Infantil. Carlos me llamó hace como 2 meses, no sé, era para noviembre esta charla y resulta que me decía, ¿por qué te gusta la sangre? ¿Por qué no hablamos de alternativas de anticoagulación? Me pareció buenísimo, pero no me pareció que fuera tan complejo. Y me encontré que la sangre tal vez es el órgano más complejo que yo conozco, tiene demasiada información, hay que saber cómo se clasifica, cómo se transporta el oxígeno, cómo hace toda la parte de intercambio gaseoso, aparte de eso, o cómo transporta más bien toda la hemoglobina, el oxígeno y demás. Luego viene la cascada de coagulación, que hasta hace un tiempo yo la entendía como vía extrínseca, intrínseca y común, y ahora tenemos algo que lo están como tratando de unir para ese lado, que es la iniciación, la amplificación y la propagación, unas cosas nuevas para ello. Vamos a hablar de la cascada de coagulación, pues que es lo que nos concierne hoy, más que, digamos, como punto central. Ustedes saben, la heparina es extraída de la mucosa intestinal del cerdo, del pulmón e hígado bovino, pero requiere un cofactor para hacer su acción, que es la antitrombina 3, para poder inhibir la trombina y actuar sobre el factor décimo activado. Tiene unas ventajas que son es fácil de monitorizar con el ACT, con el anti-10A, que es como el anti-10A es el gold estándar de medición de la heparina, sobre todo en ECMO, digamos. Para la circulación extracorporal, que es lo que nos concierne hoy, pues el ACT sigue siendo el estándar de oro para esa prueba, porque pues a pesar de que es una prueba gruesa, nos da valores que nos permite mantener la anticoagulación durante la circulación extracorpórea y el PTT. Es un medicamento seguro en los pacientes, incluso en falla renal, tiene una reversión rápida y completa con la protamina, y se conoce que es la protamina, o sea, poner mucha heparina, pero sé cómo revertirlo, cosa que no pasa con ningún otro anticoagulante. La heparina no fraccionada, la que nosotros usamos, la usamos en circulación extracorpórea, ECMO, asistencia ventricular y sirve como profilaxis antitrombótica en el postoperatorio. Los datos que muestra la literatura dice que con 25 unidades internacionales por kilo nos mantiene un tiempo de anticoagulación de 30 minutos, con 100 por kilo de 60 y con 400 unidades por kilo hasta 150 minutos. La heparina tiene un inconveniente, y es que como su molécula es tan irregular, podemos tener alteraciones en las dosis y en la respuesta. Uno a veces ve que pone 400 unidades por kilo para anticoagular al paciente y le da uno desde el inicio más de 1000, hay otros pacientes que le da uno 250, 300 y toca irlo aumentando, que la respuesta también es muy individual. Puede generar una resistencia, se puede generar una resistencia a la heparina, puede haber una disminución de la concentración de antitrombina y un aumento en la concentración de fibrinógeno. Hay un efecto adverso que es tal vez lo que ha llevado más a que la gente busque una alternativa a la heparina, y es la trombocitopenia inducida por la heparina, que es una paradoja. Tanto anticoagulante puede convertirse en un procoagulante, y esto lo hace porque la heparina llega y se vuelve a generar una parte autoinmune contra los anticuerpos, contra el complejo de la heparina y contra el factor 4 de la plaqueta. Entonces, en esa búsqueda, algunos autores, algunos estudios han buscado alternativas para la circulación extracorpórea, y vamos a revisar estos rápidamente, que es el danaparoide sódico, la lipidudina, LP217609, el argatroban y la vivalirubina. ¿Qué pasa con estos? Pues ninguno ha tenido un gran auge porque tienen problemas. Uno, que no tiene, digamos, cómo revertirse ese medicamento. En este puse un poco de literatura que encontré. Primero, no hay muchos ensayos, solamente hay series de 6 casos, y el más grande es de 53, pero tiene, digamos que cuando se usaron tuvieron demasiadas complicaciones y tuvieron que poner demasiados hemoderivados. Además, esta diparoide sódico actúa como inhibición del factor 10A, tiene una vida en el plasma que es muy larga, puede durar hasta 19 horas.
Entonces no es, digamos, como una buena opción para la circulación extracorpórea. Tenemos otro que es más nombrado, que es la lepirudina, pero este también tiene una vida muy larga, que es de 80 minutos, pero puede pasar el paciente a llegar hasta 120 horas. Entonces estamos hablando de un tiempo demasiado prolongado de anticoagulación y no tenemos cómo revertirlo, solamente sería con hemoderivados que generen procoagulantes. Tenemos el EP 217609, también es un anticoagulante sintético que su acción es inhibidor indirecto del factor XA y también es un inhibidor directo de la trombina. La administración es en un solo bolo único. A los 5 minutos ya está el paciente anticoagulado, pero puede durar hasta 3 días anticoagulado. Entonces, todos estos medicamentos en sus estudios no muestran que sea exactamente el medicamento indicado para la circulación extracorpórea. Después surge el agatroban, que esta es una molécula derivada de la L-arginina, que esto fue creada en Japón, es un inhibidor directo y univalente de la trombina, actúa directamente ya, se metaboliza en el hígado y parece que se excreta por vía biliar. La vida media en el plasma es limitada de 39 a 51 minutos, pero cuando tienen falla hepática puede hasta triplicarse su efecto, su prolongación. Sin embargo, pues controlado se podría usar y pues puede tener un retraso hasta de 30 minutos para poder, digamos, evaluar que el paciente está anticoagulado y necesitar hasta 1 a 3 horas para lograr valores adecuados para poder entrar en circulación extracorpórea. El gran problema de este es que no tiene un antídoto para su reversión y entonces pues no se puede controlar. En el uso en circulación extracorpórea pues no hay un protocolo tampoco establecido para su manejo. El ACT no sirve para monitorizarlo porque son datos tan largos que pasan del 1000 y no sabemos cuánto puede ser porque su tiempo es absolutamente largo. Esta es la presentación que encontré del agatroban. Se usa y lo usan los hematólogos, pero no es un elemento o un medicamento apropiado para la circulación extracorpórea. Entonces, después de esto encontramos la vivalidina, que pues es como, digamos, el medicamento a seguir. Hace un tiempo ya se viene hablando de ello, pero se habla más para manejar pacientes en ECMO que para manejar pacientes en circulación extracorpórea. Es un oligopéptido de 20 aminoácidos análogo a la irudina, siendo un inhibidor directo bivalente de la trombina, ya que actúa tanto en el sitio como en el fluidinógeno. Digamos que va a donde es posible que se forme un trombo. Tiene una vida media entre más o menos de 25, algunos autores dicen que entre 20 y 30 minutos. Su eliminación se hace por hidrólisis proteica y el 20% se hace a nivel renal. Entre las ventajas es que tiene un efecto inmediato, se puede poner por vía intravenosa, lo podemos monitorizar con ACT. La literatura o los reportes de casos están y prefieren tal vez monitorizarlo con ACT que tenga caolín más que citar, pero la tierra célica también está, digamos, algunos lo reportan también y digamos que no hay mucha discrepancia en eso. Desafortunadamente tampoco se tiene un antídoto que nos permita hacer la reversión de esto. Sin embargo, hay un protocolo establecido para todos los pacientes que puedan ir a circulación extracorpórea y generalmente los pacientes que se piensa ponerle o anticoagularlo con este medicamento es porque han hecho una resistencia o una trombocitopenia inducida por heparina. Me encontré la parte química, todo esto, y me llamó la atención que me encontré un grupón con el 90% de descuento para comprar. Claro, pero pues sale en varias partes. Interesante, no sé cuánto cuesta porque no logré saber el costo. Entonces, en esta gráfica podemos ver el nivel de toda la cascada de coagulación, dónde actúa la heparina
y donde actúa cada uno de los medicamentos que hemos nombrado, vemos claramente que la bivalirudina actúa directamente en la trombina. Acá, pues, más específicamente, más claro de pronto. Y este es como un cuadro comparativo de las alternativas que están más reportadas para el uso de anticoagulación en circulación extracorpórea. La literatura que nos muestra, curiosamente, los primeros artículos que encontré fueron en pediatría, por pacientes inducidos con trombocitopenia inducida por la heparina. Esta patología ocurre entre el 1 y el 3% de los pacientes adultos y entre el 1 y el 2% de los pacientes pediátricos que van a ser llevados a la cirugía cardiovascular. Esta trombocitopenia ocurre por una reacción inmune del complejo de la heparina y del factor 4 de las plaquetas. ¿Cómo se diagnostica en Colombia, en cualquier parte de Colombia o Latinoamérica? Generalmente hay una caída súbita de las plaquetas. La forma o el examen para comprobar que el paciente tiene una trombocitopenia inducida por la heparina no la hacen todos los laboratorios ni en todo el mundo. Ayer me decía el doctor Montes que acá en Colombia hay un laboratorio, pues un laboratorio a nivel mundial, pero que hay una sede en Colombia que no pide, manda la muestra hasta España y en España reportan si el paciente realmente tiene, digamos, sale positivo para trombocitopenia. Eso se lleva varios días en diagnosticarlo. Lo que se hace aquí es que si el paciente tiene un recuento plaquetario normal y de pronto baja súbitamente, entonces ellos revisan si el paciente estuvo en contacto con heparina días antes y más o menos se cree que se revierte esa trombocitopenia a las 2 semanas, más o menos entre 12 y 15 días después de haber estado en contacto con la heparina. Pero sigue siendo, se convierte en un antecedente del paciente cuando vuelva a requerir ser anticoagulado. Puede haber trombosis, que la heparina genera esta trombocitopenia y esta trombocitopenia puede revertirse y convertir o volverse o generar trombos. Es pues una alternativa anticoagulante porque pues, hay pacientes que requieren ser llevados de urgencia a cirugía y no hay cómo heparinizarlos, cómo anticoagularlos. Les voy a hablar de un reporte de casos que me parecía la forma más fácil de ver cómo se implementa, cómo se maneja esta bivalirudina. Este es un paciente del Boston Children's que llega remitido de otro hospital. Es un paciente de 11 años, masculino, con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca secundaria a una miocardiopatía dilatada de origen idiopático. Inicialmente le dan el manejo médico con mirrinone, un diurético, y la procainamida. Le inician una infusión de heparina preventiva porque entra en muy malas condiciones y piensan que hay que anticoagularlo, tomarlo y prepararlo para un posible colocarle un dispositivo de asistencia mientras lo recuperan y lo ponen en lista de trasplante. Desarrolla una trombocitopenia inducida por la heparina, es llevado a cirugía después de implante para un VAD y es anticoagulado en esa cirugía con bivalirudina. Hacen un monitoreo de CDI y usan el salvador de células. Los menciono ahí porque tienen dos condiciones especiales estas monitorizaciones. Si ustedes ven, esta es la recuento plaquetario del paciente, llega al primer día, tiene 240.000 recuento de plaquetas y en el día 10 de su hospitalización en la unidad de cuidado intensivo baja a 22, en el día 11 a 20.000, el paciente sigue deteriorándose, entonces ellos miran qué vamos a hacer. Entonces, en el día 10, como dice acá, tiene estas plaquetas, confirman que tiene una trombocitopenia inducida por la heparina, suspenden la heparina y le inician un medicamento que va a inhibir ese factor 10, que se llama fondaparinus. Y le ponen este medicamento, el día 11 lo programan para cirugía, pero el paciente hace fiebre y están muy preocupados también por saber si toda esta trombocitopenia aún va a generarles problemas para ponerle un dispositivo donde tiene que estar anticoagulado todo el tiempo. Entonces esperan un tiempo más, las plaquetas empiezan a subir, en el día 13 el paciente hace un paro, un bajo gasto, le hacen un eco y encuentran
que tiene trombos en la aurícula y en el ventrículo derecho. Entonces cambian esta anticoagulante que era inhibidor del factor 10 y le ponen argatroban. Lo programan después nuevamente en el día 19, lo llevan a cirugía. Ya el recuento plaquetario está en 325.000 y han hecho todo el estudio cómo van a hacer para manejar la anticoagulación con vivalirudina. Entonces hacen un plan y dicen que es mejor usarlo con un tipo de control de anticoagulación que sea con caolín. El objetivo es tomar un ACT basal y mantener durante la cirugía 2.5 veces ese basal o mayor a 400 segundos, lo que sea menos prolongado, o sea, lo más corto posible. La línea de base de este paciente fue de 175 segundos, el rango objetivo para el ACT fue, en este paciente se mantuvo entre 400 y 500 segundos. El paciente que en mención es un paciente de 58.8 kilos, talla 1,58, una superficie corporal de 1,62. ¿Qué utilizaron? Un oxigenador FX30 y una tubería de 3/8 toda, pero era una tubería que no tenía recubrimiento de pared, no tenía recubrimiento, que no encontraban en otros procesos. Le hicieron que le pusieron en la pulga 245 centímetros de Plasmalite A, que tiene un pH de 7,4, le adicionaron 530 mililitros de sangre reconstituida, que es glóbulos rojos y plasma unidos, la mezcla la hacen en el banco de sangre. Le adicionaron 30 miliequivalentes de bicarbonato y le pusieron 1470 miligramos de fasón. Le pusieron 50 miligramos en un bolo de vivalirudina al circuito, pero esto se hace justo cuando el cirujano va a desempatar la tubería. Antes no, siempre está recirculando y justo en el momento que ya tiene casi que la cánula, en ese momento le ponen el medicamento. Utilizaron salvador de células, un extra de 175 de Sorin, pero esta anticoagulación no fue con solución salina y heparina, obviamente no se podía, entonces le pusieron el citrato de las bolsas de transferencia y por eso mantuvieron anticoagulado el circuito. La monitorización del CDI, ellos decían si lo necesitaban o no, pero los médicos son muy dados a tener todo bajo control, además un caso que no es, digamos, lo normal, lo frecuente que pueden ellos manejar. Si ustedes recuerdan, el shunt viene con un líquido que estaba a base de heparina. Entonces lo que hicieron ellos fue, lo calibraron y luego le lavaron con 1 litro de solución salina, lavaron esa línea del shunt para poderlo poner. Les fue bien, ellos dicen que necesitaban todo el control y anestesia le puso una terapia antifibrinolítica profiláctica, entonces le pusieron 2 gramos de ácido tranexámico y le pusieron una infusión de 16 miligramos kilo. ¿Cómo fue la evolución? Las muestras de gases, como vienen con heparina, entonces lo tomaban con una jeringa sin heparina y enseguida la pasaban a una jeringa heparinizada para poderle, digamos, mandarla al análisis. Y la anticoagulación del paciente la hicieron más o menos 15 minutos antes de iniciar la circulación extracorpórea, le pusieron un bolo de 1 miligramo kilo. En este caso, pues el paciente pesaba casi 60 kilos, le pusieron 60 miligramos. Luego, enseguida de esto, le pusieron una infusión de 2.5 miligramos kilo hora por la línea central. Ya estando en circulación extracorpórea, el primer ACT les da 385, se administra un segundo bolo de vivalirudina de 50 miligramos y la infusión se pasa del catéter central al reservorio y se aumenta de 2.5 a 3 miligramos kilo hora. Se le administró también un bolo de ácido tranexámico de 2 miligramos por kilo. ¿Cómo fue la monitorización? Lo hacen con una frecuencia de 10 minutos. Se evitó las zonas de éxtasis, por eso el reservorio tenían que manejarlo muy bajito, porque si recordamos cuando el reservorio tiene más de 2000, se puede demorar 1 minuto entre salir la sangre, digamos hacer un recambio total de la sangre que está, y eso es mucho tiempo y se puede formar coágulo. Se
se mantuvo lo que les digo, el bajo nivel, y usaron hemoconcentrado. Lo tengo resaltado porque tienen un especial cuidado. Los shunt todos estuvieron abiertos todo el tiempo, no podían cerrar ninguna línea que quedara reteniendo la sangre porque se podía formar un coágulo. Querían manejar un hematocrito entre 30 y 35%, para esto requirieron 3 unidades de glóbulos rojos. Las transfusiones y la dilución disminuyen la concentración de la bivalirudina, entonces en ese momento tenía que tomar ACTs cada 5 minutos para estar revisando que no se fuera a perder esta concentración, digamos el tiempo de anticoagulación. Los ajustes, pues la idea era que tuvieran más de 400 segundos, en algún momento tuvieron 343, entonces tuvieron que aumentar la dosis de goteo. La infusión pasó de 2.5 a 5 miligramos kilo/hora durante toda la cirugía. Para mantener unos ACTs, como les digo, el más pequeño, el de menor valor, fue 343 y el mayor fue 531. El último ACT antes de salir de bomba fue 405. Porque quiero comentarles lo del hemoconcentrador, porque es necesario, porque es la forma como se puede eliminar este medicamento, pero hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, se necesita para mantener un hematocrito alto, para mantener bajo el nivel de reservorio, pero hay que mantener, como les decía, un aumento en la fusión de la bivalirudina, hacer este ACT cada 5 minutos y después hay que mantener, digamos que siempre tiene que estar funcionando, no se puede parar, no se puede cerrar en ninguna línea porque se puede coagular. Vale la pena recordar esto, la bivalirudina tiene un peso molecular de 2180 daltons que puede pasar fácilmente por el hemoconcentrador. En los poros a veces pueden estar entre 60 y 65 mil daltons, entonces por eso pasa tan fácilmente. La eliminación puede ser del 45 al 69% de la concentración que haya y la vida media baja en un 20%. Puede ser beneficioso todo eso al final de la perfusión. Ya vamos a salir dentro de 15 minutos, entonces es posible que ya no necesite la infusión y lo vamos a poder, digamos, como eliminar. La técnica quirúrgica dice que la trataron de hacer de tal manera que cuando pusieron el implante, el dispositivo empezara a generar ya movimiento para que no fuera a quedarse un poquito de sangre guardada en el dispositivo, porque no podían, digamos, generar la posibilidad de hacer un coágulo. En esa misma cirugía se sacaron los coágulos de aurícula y ventrículo derecho. Tan pronto empezó a funcionar la asistencia, ellos pararon la infusión y ya una vez tan pronto salieron de bomba, lo que hicieron fue apagar las succiones inmediatamente. Pasaron toda la sangre del oxigenador al reservorio del Salvador, lo lavaron con solución salina y lo dejaron recirculando casi en blanco nuevamente, pues muy rosado, y le pusieron también otro bolo por si necesitaban eventualmente devolverse a cirugía. Tan pronto salieron, quitaron casi que de inmediato las cánulas, todo lo que tuviera posibilidad de tener sangre acumulada por cada 2 minutos. En el posoperatorio inmediato, estando en sala, tuve que poner 2 unidades de plaquetas, 2 de críos, una de plasma fresco, y le adicionaron los 1070 cc que recogieron del Salvador. Los medicamentos le pusieron una dosis única de 90 microgramos kilo de factor 7 recombinante. A las 3 horas después de haber salido de circulación extracorpórea, sale para la unidad sin mayor sangrado. Tan pronto llega a la unidad, le toman un primer recuento de plaquetas que dan 230.000, al otro día baja, pero nunca bajó de 100. Tienen que ponerle, pues muchos tuvieron que ponerle plasmas críos y seguirlo transfundiendo en la unidad. Después, entonces, ya estando en la unidad, le pusieron el argatroban en el posoperatorio y ya cuando iba a salir de la unidad lo pasaron a warfarina. En el día 13 le hicieron una prueba, posoperatorio le hicieron una prueba que dio negativa para trombocitopenia inducida por la heparina y lo mandan a una UCI intermedia para ponerlo en lista de trasplantes. Este fue el dispositivo que le pusieron. Tiempo después el reporte dice que lo trasplantaron, pero en esa cirugía de trasplante usaron heparina y no tuvieron ningún problema, ya había pasado el efecto o digamos el problema anterior.
Hay muchos artículos que hablan de la heparina, y de la bivalvuridina. Este es otro reporte que ellos hacen justamente comparando ese paciente con otra paciente de 15 años que llega en muy malas condiciones para un trasplante bipulmonar. Ella hace un bajo recuento de plaquetas, pero el trasplante llega, deciden usar el mismo protocolo, mandan la muestra. Cuando llega el resultado de la muestra, la paciente no tenía trombocitopenia inducida por la heparina, pero ya le habían operado, todo fue muy bien, fue un éxito, pero se comportó diferente. Hicieron el mismo protocolo establecido, pero en la paciente de trasplante tuvieron una CT mayor a 720 segundos, entonces disminuyeron esa infusión, que era de 2.5 a 0.5 para mantener unos ACTs más cortos. Contrario a lo que había pasado con el paciente del implante del VAC, donde tuvieron que aumentar esa infusión. Este artículo que salió el año pasado, que es de la Sociedad de Cirugía y de Anestesia y de la AMSEC también de perfusión, hablando de toda la parte importante de la anticoagulación para circulación extracorpórea, que es donde ellos retoman nuevamente el uso de la heparina, muestran el gold standard como de ACT para este control, y donde vuelven a retomar que es mejor tener el ACT en 480 segundos durante la cirugía. Al final del artículo hablan nuevamente de estos pacientes que no pueden ser anticoagulados. Y ellos dicen que tienen una recomendación 2A cuando el paciente tiene una caída de plaquetas mayor al 50% o un evento tromboembólico que ocurre entre los 5 y los 14 días después de haber sido expuestos a la heparina. Estos pacientes pueden ser los que fueron de pronto a cateterismo, que tuvieron que poner heparina, que hicieron este tipo de eventos, y tienen un nivel de evidencia B. Con la trombocitopenia inducida por heparina y que requiere una cirugía cardiovascular urgente, pues la opción es la bivalvuridina con un nivel de evidencia B. Hablan también de una recomendación clase 2B, que es que los pacientes renales tienen una función renal importante y son seropositivos para la trombocitopenia inducida por la heparina y necesitan cirugía cardiovascular. Hay que considerar otras alternativas, como la plasmaféresis, el argatroban, la heparina con agentes antiplaquetarios, que existen estos medicamentos que se llaman el tirofiban y el hilopros, teniendo en cuenta que la posibilidad de sangrado mayor es muy grande, pero tiene un nivel de evidencia C. No hay muchos estudios al respecto. Hay un ensayo abierto multicéntrico que cogieron pacientes aleatoriamente le pusieron a unos heparina, a otros bivalvuridina. Ambos grupos fueron anticoagulados con éxitos. No hubo diferencias significativas en la morbimortalidad, ni a los 3, ni a los 7 días, ni a las 12 semanas. Una pérdida inicial mayor en las 2 horas, las 2 primeras horas, que fue 238 versus 160. A las 24 horas se disminuyó esa diferencia. Hubo necesidad de revisión por sangrado de 6.1% con los pacientes de bivalvuridina versus 1.9 con heparina, pero no fue estadísticamente significativo. En los casos de extremo sangrado, ellos también reportan ahí la necesidad de tener las opciones de hacer ultrafiltración modificada, hacer hemodiálisis, utilizar el factor 7 recombinante, poner plasma fresco congelados, crioprecipitados, plaquetas, mejor dicho, todo el banco de sangre hasta que los efectos de sangrado se revelaron. Esta línea de tiempo la encontré en ese mismo artículo. No la pude ampliar más, me parecía que se perdía la letra, entonces decidí hacerla en esta forma. Este es el protocolo internacional que existe para el uso de la bivalvuridina. Entonces, la idea es tener tubos para monitorización de ACT con Pauli, como lo hemos dicho, utilizar bolsas de citrato para el salvador de células. Recomiendan, algunos grupos ajustan el nivel del calcio del paciente antes de entrar a cirugía, ellos dicen que no, y hay que tener una línea de base, o sea, un ACT previo. Durante la disección pues hay que poner un bolo
de 1 miligramo por kilo 10 minutos antes de la canulación y comenzar la bivalirudina a 2.5 kilos por hora. Hay que tomar el ACT a los 2 minutos de haber colocado este medicamento y después, como veníamos diciendo, tomarlo cada 10 minutos para